Incluso por varios estudios dicen que los latinoamericanos que representan la raza roja son descendientes de los atlantes. Una sociedad de verdad, un plato maravilloso. ¿Qué es inteligencia? Antes de llegar aquí quisiera mirar esto. Hay preguntas cuando uno empieza a pensar, cuando uno empieza a reflexionar, investigar. Hay preguntas tan importantes de categorías, digamos, fundamentales, que es ¿qué es? ¿Cómo? ¿Para quién? ¿Dónde? ¿Cuándo? Yo creo por mi experiencia, yo personalmente como arquitecto urbanista, yo sabía, para diseñar esta ciudad, yo sabía cómo hacerla. Yo sabía cómo, para quién hacerla. Y dónde, y cómo, y cuándo. Pero de verdad, cuando me hice la pregunta, ¿qué es una ciudad? Ahí me encontré en un laberinto. La pregunta que es, yo creo que es muy difícil. Es una pregunta que no creo que nadie en ninguna definición existe que puede ser completa. Son muy limitadas. Porque ¿quién responde? ¿Cuál parte de mí respondo a esta pregunta? ¿El intelecto? ¿La inteligencia? ¿Lo mental? Pero la ciudad es solamente algo intelectualizado, es una definición intelectual. Y toda esta magia y todas estas emociones y toda esta parte sagrada, ¿dónde está? ¿Dónde está esta en mi definición? Entonces, no creo que hay una definición completa que puede decir. Por eso yo no sé qué es una ciudad. Sin embargo, esta pregunta necesito hacerla. Y tal vez la manera de poder aproximarme a esta pregunta sería ¿cuál es el origen de la ciudad? Lo mismo podría ser la mesa. ¿Qué es una mesa? ¿Qué es una...? No hay definición que la puede decir completamente. Pero tal vez el origen me puede acercarme a mirar y decir tal vez lo esencial de la ciudad está. Y ahí empiezo a reflexionar. Yo empecé primero a encontrar el origen. Obviamente, cuando uno ve en la historia, hay una ciudad Knossos, que era del año 2000 antes de Jesucristo en Creta, pero antes había otras ciudades en las Tebas, en Egipto. Después hasta encontramos en India ciudades más antiguas. En Turquía la última que hemos encontrado fue en Turquía hace 10.000 años antes de Jesucristo. Pero ahí todavía esto no me respondía a mí mi pregunta, porque esto fueron para mí unas aglomeraciones, y ahí entendí que una aglomeración de casas no es una ciudad en términos de polis griega. Y ahí cuando viene una historia fabulosa que lo aprendí cuando leí este libro, La ciudad antigua de Fuster de Coulanges, un libro antiquísimo de 1944, un francés historiador, que trataba de hablar de cómo creó la ciudad griega, ¿no? Antes de este momento tan histórico, tan importante para toda la civilización occidental, los griegos, cada ciudad era un estado y más. Había un rey. Eran la primera época de las religiones, en cuanto, yo creo que son de todas las religiones, eran la religión de los antepasados. Y era la época de los patriarcas. Un patriarca era el máximo sacerdote. Él tenía el derecho de decir quién vive, quién muere, quién matar. Era el máximo juez.
el rey como máximo guerrero, y él tenía toda la decisión, ¿no? Este gran patriarca, hablo de las épocas tipo Abraham, etc., ¿no? Y entonces, y cada patriarquía, cada comunidad tenía su patriarca, su comunidad, y tenían como una pequeña comunidad que hacían de todo: agricultura, artesanos, guerreros, cultivaban y vivían entre sí. Vieron y tenían su Dios, que seguramente este Dios eran unos de los antepasados de ellos, que lo adivinizaron. Entonces, una comunidad tenía el Dios Hermes, Mercurio, otro tenía Atena, otro tenía Zeus, etcétera, etcétera. Y viene un momento importante. Antes de decirme esto, perdóname, viene un momento entonces que ellos creían, dentro de los límites del territorio que tenían bajo su control, el Dios de ellos lo protegía. El Dios protegía a la comunidad, la gente, las personas, dentro de los límites del territorio. Esto es importante, definir los límites. Los límites en la antigüedad eran sagrados. Y una vez al año hacían el ritual. Las cenizas de los muertos de sus padres antepasados que estaban en el centro del patio, el fuego sagrado, cogían unas pocas de ellas y volvían a ponerlos sobre los límites de su territorio. Entonces, para no alargar mucho la historia, porque así como voy, pues no voy a terminar hoy. Sí, entonces viene un momento donde sienten la necesidad de relacionarse varias comunidades, y ahí ofrecen un espacio. En este espacio unemos nuestros dioses, unemos nuestras costumbres, unemos nuestros idiomas, y en este espacio somos iguales. Obviamente eran las personas libres, ¿no? Hay que entender. Y ahí nace, en el espacio público, en este espacio de todos, la idea que yo con cada quien somos iguales, y así nace la democracia. Es el momento más importante, yo creo, que bueno, ¿no? Donde nace la necesidad que no hay diferencia en este espacio, es tuyo y mío, y tenemos el mismo derecho a la ciudad. Así nace la polis libre, no en la forma, ¿no? Ahí nace el momento histórico. Entonces, a partir de con esta introducción, al final yo diría, de esta primera odisea, que me duró 10 años, y ahora entro en otra odisea, porque tengo que hacer otro libro, hemos creado con un grupo de investigadores y profesores, un grupo de investigación, que se llama Grupo de Investigación Diseño Urbano y Calidad de Vida. ¿Cuál es la relación del diseño como creación, como estructura, no como forma? ¿Y qué es la calidad de vida? Calidad de vida, obviamente, cuando uno tiene vivienda, cuando tiene un empleo, tiene una calidad de vida. Cuando hay unos índices de confort, crea una calidad de vida. Pero la calidad de vida urbana, pública, es cuáles son las posibles apropiaciones que nosotros como humanos podemos crear, permitir. Ahí viene la calidad de vida. Entonces, el interés que quisiéramos buscar, ¿qué tanto el diseño o el orden espacial puede crear formas de apropiación que cada comunidad, por sus culturas o por sus convicciones, necesidades, quiere crear, quiere epanuir, quiere formarlas, dar forma a la vida, formarla, ¿no?
Así, poco a poco hemos llegado a esta planeación sistémica de las franjas articuladoras hacia una teoría de planeación sistémica con sistemas urbanos en cooperación. Los tres temas o las tres líneas temáticas que trabajamos en este grupo de investigación, primero, el sistema de las centralidades y los equipamientos como sistemas estructurantes de la ciudad y región. La segunda línea, ciudades dentro de ciudades. Y tercera línea, la macroarquitectura. Cuando entonces hemos formado esta primera centralidad, para mí, para responder de manera muy arquetípica y de manera muy limitada de qué es una ciudad, para mí la respuesta que he dado hasta ahora es las funciones centrales, las instituciones públicas colectivas creadas por el hombre. Esta es la ciudad. La ciudad es lo colectivo porque finalmente el ser humano, como decía Aristóteles, en su más profunda individualidad es un animal social. Entonces, por eso, un condominio no es una polis, no es una ciudad. Es el espacio público que une y que permite estas funciones centrales, como comercio, administración, la religión, los espacios de intercambio, de terciario. Estas son las funciones que necesitan ser centrales para ser democráticas, y es el centro. Tal vez, digo, que esto es lo que podría representar o acercarse a la pregunta, ¿qué es una ciudad? Por eso la primera línea de la investigación es el tema de las centralidades. Pero como yo me fui para una aproximación sistémica, todo para mí es sistema. Y esta es la recomendación que quiero hacer. Cuando uno tiene una idea o una propuesta, la propuesta tiene que aplicar y ser coherente a todas las escalas, desde lo máximo macro hasta lo mínimo micro. La segunda línea son ciudades dentro de las ciudades. Entonces, el sistema de las centralidades y los equipamientos tienen que estructurar ¿qué? Las ciudades dentro de las ciudades. Y estas centralidades finalmente es la tercera línea, que es la macroarquitectura, que la macroarquitectura no es una macroarquitectura, no es la arquitectura grande, que podría ser. Es una concepción sistémica, ya no se trata de pensar lote, edificio, lata, casa, ¿sí? Es un sistema físico o virtual que estructura en varias dimensiones las ciudades dentro de las ciudades. Entonces, estas tres líneas temáticas, para mí era necesario concebirlas como un sistema. Entonces, por eso digo, la macroarquitectura del sistema de las centralidades y los equipamientos que estructuran las ciudades dentro de las ciudades. Temas centrales de la investigación: el ser humano, la arquitectura urbana y la ciudad-sociedad. Y dijimos que ¿qué es diseño? Para mí no es la forma, es la estructura morfológica. Y la morfología tiene mucha importancia porque es la única que me podría, de manera sistémica, acercarme para poder analizar de manera sistémica la ciudad. Es una aproximación holística. ¿Qué es lo urbano? Dijimos, nos hemos aproximado a decir qué es una ciudad, que implica decir qué es una sociedad y qué es calidad urbana. Como es adentro, es afuera. Como es la ciudad, soy yo. Y si, ¿qué es el ser humano?
así, de manera muy abstracta, muy limitada, podría decir que es un ser vivo, inteligente, y tiene tres inteligencias, tres centros inteligentes: la inteligencia intelectual, la inteligencia emocional y la inteligencia físico-corporal. Pero en nuestro estado normal, y hablo de mí, yo no soy integral, yo soy fragmentado. Yo no pienso lo que siento, y no siento lo que pienso, y no percibo conscientemente las sensaciones, las percepciones, toda esta información. En una parte va mi cabeza, en otra parte va mi sentimiento, y mi cuerpo está en otra. Pero cuando llega este momento tan lindo, tan bello, tan sagrado, de conectarme otra vez con mi centro, estas tres inteligencias se vuelven una. Y yo de verdad en este momento percibo, soy consciente de mí. Esta falta de conciencia de mí mismo ha creado esta fragmentación de la ciudad. Si quisiéramos solucionar y hacer cohesión social, primero tengo que hacer la cohesión conmigo mismo y ser coherente conmigo mismo. La sociedad, ¿sobre qué valores? ¿Cuáles son los valores sobre los cuales queremos construir hoy, no en la época griega, hoy, nuestra sociedad? ¿Queremos valores de poder y de riqueza para crear sociedades de consumo? Queremos, ya hemos entrado, vamos saliendo de esta época, todavía está, pero ya vamos entrando en una nueva época, que es la época de la sociedad de la información y del conocimiento. Pero también yo creo que nos falta lo que va a venir, la sociedad basada en la conciencia de sí mismo, de ser conscientes. ¿Cómo podemos contribuir a través del diseño urbano y del diseño de nuestras ciudades a crear mayor conciencia, mayor urbanidad, mayor cohesión social y solidaridad? Es un objetivo, una pregunta del grupo de investigación. Y con este bagaje queremos tener una visión de ciudad. Y para tener una visión del futuro tengo que subir una escalera. Esta escalera no es la escalera la que vemos afuera. Es una escalera interna que tenemos que subir para ver lejos y a largo plazo. Pero al mismo tiempo mis pies tienen que estar en la tierra. Entonces hay varios diseños, varias aproximaciones. Proyectos urbanos, por crear ciudades por proyectos urbanos, o estrategias de crecimientos por poco a poco, crecimientos de grandes conjuntos, dar una importancia más bien al espacio urbano, crear y formar centralidades y centros. Queremos ir por el enfoque formalista en cuanto a teoría. Queremos ir más bien por un enfoque pragmático, la que me lleva el mercado inmobiliario. O queremos ir por un enfoque funcionalista, enfoque humanista. Yo escogí el enfoque sistémico. Pero esto no quiere decir que es la única aproximación, puede haber otros enfoques. Tuve la oportunidad de participar, de haber trabajado con Constantino Doxiadis y aprendí mucho. 15 años con todos estos mis maestros, jefes, y con él mismo, con Doxiadis. Aprendí a ver grande, pensar en grande y también pensar en pequeño, lo global, lo local.
y participé en uno de los proyectos tan importantes que es el proyecto de la Ecumenópolis. En los años 60, el Banco Mundial, mirando la explosión demográfica que en esta época, en los años 60, la población mundial era de 2.000 millones de habitantes, o sea, 2 billones, preveíamos que al finales del año 2100, la humanidad tendríamos 3 escenarios posibles: 50 billones de habitantes, el escenario mediano 35 billones de habitantes, el escenario optimista 15 billones de habitantes. Entonces, con esta explosión y con estas proyecciones demográficas, Banco Mundial contrata a la empresa de consultoría de Konstantinos Doxiadis para pensar y prever al año 2100 cómo serían los asentamientos humanos. Y ahí empieza, esto fue un trabajo interesantísimo, pluridisciplinar, internacional. Por cada continente habíamos geógrafos, economistas, políticos, ingenieros, arquitectos, ambientalistas, biólogos. Cada continente tenía su equipo y todos nos reuníamos después en Atenas. Había grupos por continente y después se unían todos para hacer esta investigación. No puedo, por el tiempo, decir todo este proceso, pero este proceso para este escenario es el escenario mediano, donde las ciudades en el futuro serían de 25, decíamos, 30 billones de habitantes. Y esta es cómo serían estos corredores urbanos regionales. Ahí nace el interés para mí de estudiar el tema de la conurbación. Porque cuando yo veo esto, yo veo que las ciudades están unidas. Y qué interesante el tema de la conurbación, a pesar que los políticos en Bogotá decían, no hacemos conurbaciones, no, Chía, 2 kilómetros al lado, y no quieren, digamos, crear la conurbación de Chía con Bogotá, porque la conurbación es mala. ¿Y cuáles son? Porque los intereses económicos, no perder el control de los intereses económicos de cada localidad. No vamos a ser que todos un barrio de Bogotá, pero Bogotá no es la área metropolitana. Una área metropolitana es Bogotá, Chía, los 25 municipios de Bogotá y todos estos hinterland y estos espacios intersticios entre asentamiento y asentamiento, y todo esto es una área metropolitana, no es solamente Bogotá. Bogotá es el núcleo principal. Entonces yo creo el desconocimiento, pero sobre todo porque no queremos ser sistema, no queremos cooperar. Todos decían no conurbaciones. En mi tesis, porque aquí empecé a trabajar mi tesis de maestría, yo dije no, vamos por las conurbaciones, y yo quiero diseñar Bogotá, incluso con su región metropolitana, como un área metropolitana conurbada, pero la conurbación hay que hacerla bien, no una periferia y periferia así como, ¿no? Hay que hacerla de manera estructurada. Mi propuesta, yo soy muy estructuralista. Hay otros que no son estructuralistas y hay una pelea filosófica epistemológica entre los estructuralistas y los no estructuralistas o los post-estructuralistas. No sé, yo veo que la vida, el universo, es una estructura. El tema para llegar a en estudiar las conurbaciones y la ciudad de Ecumenópolis del planeta eran por temas de habitabilidad, el tema de geográfico, el tema de los recursos, el tema del agua, etc. Varios factores que han llevado y estudiar, y las tasas de crecimiento poblacionales, etc. Foto satelital de 2002, yo creo 2002 tal vez. Hoy en día está mucho más, ¿no? ¿Y qué fue? ¿Qué ve uno? Que la presencia humana ya está, donde hay asentamientos, todo está conurbado. No está conurbado, ¿por qué? Porque no hay una casita al lado de la otra casita y todas estas infraestructuras
Estas redes que nos conectan entre nosotros no es una conurbación, es por eso que hay conurbación física y hay una conurbación funcional. Y esta conurbación de Facebook a otra dimensión, no estamos unidos. Cuando uno quiere, yo les confieso que tengo un gran problema el hecho que decidí hacer una propuesta sistémica. No se imaginan el lío que me metí. Porque tengo que pensar lo grande, analizar lo grande y lo pequeño, lo macro y lo micro, y tengo que relacionarlos todo. Entonces, paralelamente hacía estudios de los asentamientos. Entonces, al origen el asentamiento era orgánico, era de tipo de modelo árbol, pero en la evolución la humanidad ha aprendido y generó la malla. Lo mismo en la arquitectura, las primeras casas eran orgánicas y poco a poco llegamos a la casa ortogonal. Lo mismo en los asentamientos, en las agrupaciones, y llegamos hasta acá, a la manzana. Es un proceso largo de aprendizaje, porque la malla es mucho más adaptable, tiene mayor capacidad de adaptación y de asociación, sin pérdida de espacio, y genera la posibilidad de, si yo estoy aquí, y quiero ir acá, pues no es necesario ir hasta allá para caminar otra vez acá. Tengo accesibilidad, otras ofertas de accesibilidad. Entonces es una sabiduría que hemos aprendido, y es por eso que la manzana, como concepto de malla, y finalmente en las teorías de la redística, la malla es la más avanzada en cuanto a redística. Y lo mismo ha pasado en las ciudades, ¿no? Otra cosa que quisiera decir, según Doxiadis, todos esos temas que muestro acá es la teoría dialéctica. Lo mismo en las ciudades, cómo empezaron a aparecer solas y poco a poco empezaron a conurbarse y a crear estas mallas. Si vuelvo otra vez ahora a Bogotá, ¿cuál es el problema de Bogotá? Primero es un problema demográfico. La tasa de crecimiento 1.7%, y después de 2020 va a bajar a 1.5%. La población actual son 6.000 millones de habitantes. La población mundial para el año 2100, proyecciones 20.000, 35.000 millones, 50.000 millones de habitantes. Nosotros hicimos una estadística, como acá, entre 340 ciudades grandes, pequeñas. Vimos que en 100 años la ciudad crece mínimo 3 veces su área actual urbana, máximo 8 veces, un promedio 5 veces. Bogotá, según las proyecciones, que va a llegar a 2100 a 33 millones. Si crece 3 veces su área actual, sin tener en cuenta los crecimientos endógenos de otros asentamientos periféricos, se va a urbanizarse toda la sabana y va a llegar al modelo de México de aquí que ustedes ya saben. La pregunta, ¿esto es sustentable? Por lo menos para Bogotá no es. Y entonces, la otra observación que hace, este es un primer problema. Entonces, el otro problema es que la forma como se han dado los crecimientos es un crecimiento cuantitativo, no es un crecimiento cualitativo. Uno no puede decir no a la vida
Si queremos crecer, sí. Uno no puede decir a un árbol, si quiere crecer, no, cortémosla y no podemos continuar. Es por el tema de las conurbaciones, ¿no? Sin embargo, cuando crece algo, tiene que crecer de manera estructural cualitativa y que se vuelve un sistema, estructura jerárquica avanzada. Y es lo que no ha pasado a las ciudades, por eso las llamamos mancha de aceite. Sin forma, es una mancha, pero es una mancha dinosaurio, esta gran mancha. ¿Sí? Y cuando uno ve en la biología, sobre todo me interesé a estudiar la morfogénesis, los procesos de morfogénesis en la biología, cómo crece una pequeña célula y se vuelve un gran organismo, un animal. Las células madre empiezan y contienen la misma información, y en la medida que van creciendo, algunas células ya son unos ejes estructurantes que organizan bajo las leyes del contexto, la ley de la gravedad, etc., ¿no? Crear un ser más complejo, más jerarquizado, una estructura más compleja. Y lo que no ha pasado a nuestras ciudades. Manzanas y manzanas y casitas, y hemos crecido a estas casitas, y aquí queremos ahora urbanizar toda la sabana, y lo que está pasando en la Ciudad de México. Miremos nuestra sabiduría de aquí, de nuestros aztecas. Cuando yo vi, el primer día que fui aquí, visité el templo de Teotihuacán. ¡Qué maravilla! Pensar en grande y concebir cosas grandes. Hoy en día tenemos una tecnología tan avanzada, muchísimo más avanzada que la tecnología de las piedras, de griegos, árabes, egipcios, etc. Y pensamos más pequeño. Somos tan tímidos, ¿sí? Entonces, pues traté de estudiar todo el tema de la revística, las estructuras, todos los modelos y comparar modelos. Saber qué es una metrópolis, como les decía, Bogotá, un sistema metropolitano es el núcleo principal, los polos subregionales, los asentamientos de tercer nivel generan conurbaciones físicas, pero también hay conurbaciones funcionales y también los hinterland, estos espacios tan vitales para que todo esto es un sistema metropolitano, no es solamente Bogotá. Un sistema megalopolitano, a veces hablamos de la megalópolis, pero no, el megalópolis no es un tamaño. Obviamente hay un tamaño poblacional. O sea, la metrópolis a partir de 1 millón como población empieza el sistema metropolitano. Pero Bogotá, ya estamos a 7 millones de habitantes y no hay la infraestructura metropolitana. Por eso estamos ya en nuestros problemas. Megalópolis es otro sistema mayor, que es un sistema de sistemas metropolitanos. Discúlpame, yo no creo que voy a alcanzar a explicar cada uno de estos temas. Entonces, para hacer una propuesta, el objetivo que tenía, mi tarea, era diseñar una ciudad. Pero mire, desde dónde empecé. Entonces empecé primero una propuesta continental, dentro de la teoría de Ecumenópolis, de la teoría de Quística. Hice una propuesta de las franjas articuladoras, una propuesta nacional, llegué a una propuesta departamental, bajo esta teoría de las franjas articuladoras. Porque normalmente hasta ahora todo el desarrollo regional se hacían por polos de desarrollo. Yo propongo que hay que hacer ejes de desarrollo, que incluyen los polos. Esto no es uno u otro, todo hay que incluirlo en una concepción sistémica. Incluso yo digo que yo tengo que incluir lo no sistémico dentro de la teoría sistémica, lo opuesto. ¿Qué teoría tan abierta tiene que ser para incluir la contradicción?
porque queremos ser incluyentes y no excluyentes. No lo que no es lo mío, pues yo no tengo que incluir el otro. Y así se han creado. Esta teoría, esta propuesta de franjas articuladoras es una teoría finalmente fractal. Y entonces, a todo lo largo de una franja, de este corredor, o lo llamémoslos como queremos, hay franjas, unas más que otras, ambientales, digo, del uso predominante, porque finalmente la franja articuladora es una franja de usos mixtos, ¿no? Porque es integral, articular. Pero a todo lo largo de una franja no necesariamente tiene el mismo uso predominante. Entonces hay un tema de articulación. A un espacio puede cambiar